no tanto por los derechos humanos como por lo que esconden los derechos humanos. De manera que el individuo está ahí en el fondo de la discusión. Zuleta reconoce que Marx quiere un individuo concreto, que esa es la idea que plantea la lectura marxiana de la historia, advertir el individuo concreto. Zuleta le señala a Marx que en efecto los individuos son importantes, los individuos concretos, no los individuos abstractos. Por ejemplo, la palabra o la categoría de ciudadano. La ciudadanía, dice Zuleta en la lectura de Marx, es abstracción. Marx lo que quiere es concreción. De manera que la concreción solamente se logra cuando se lee a partir del individuo. Esto, repito, está en los Grundrisse de la mejor manera y de cierta forma puede estar en la crítica al programa de Gotha de 1875. Entonces, volviendo a la reflexión, cuando hablamos de los derechos humanos, ¿qué es lo que le provee esta categoría a Zuleta? Fundamentalmente reconocer el derecho a la diferencia. No podemos, dice él, considerar una democracia sin derechos humanos. Repito, puede ser una categoría liberal. En un intelectual comprometido, político, como Zuleta, sin embargo, quiero que entiendan qué significa el derecho a ser diferente en la lectura de Zuleta. Cuando hablamos de democracia, Zuleta no define el gobierno de la democracia a partir de la mayoría, ni el derecho de las minorías, digamos, o de las élites, en fin. Define la democracia como aquella que se organiza a partir de un principio fundante. El principio fundante es el derecho a ser diferente. El derecho a ser diferente es una discusión muy profunda, que incluso puede ir más allá del liberalismo, por supuesto más allá de Marx. Porque, repito, en Marx la condición de los derechos humanos se limita a la lectura de la propiedad privada. De manera que si hablamos que el cometido es el derecho a ser diferente, ¿cómo se desarrolla el diferente? ¿Sí? Se desarrolla el diferente reconociendo que él tiene un ámbito particular, o ella, y tiene que ver con los derechos humanos. Ahora, son derechos humanos no en la abstracción, sino en la concreción. No puede haber derechos humanos sin posibilidades. Las posibilidades las debe brindar la historia, las debe brindar también el Estado. Por ahí Zuleta también entonces transita a la discusión por el Estado. Entonces, la discusión por el Estado, porque la pregunta es fundamental. Si yo he dicho y he empezado esta charla señalando que Stanislao él mismo lo dice, es anticapitalista, y en un cierto sentido podemos decir que es un filósofo marxista. ¿En qué sentido un marxiano, un filósofo marxista, un pensador marxista puede afirmar el Estado? Zuleta aquí se distancia nuevamente de Marx, de manera que no se distancia solamente en términos de los derechos humanos, en términos de lo que significaría esa garantía liberal, sino que también en la consideración de lo que significa el Estado moderno. Para Stanislao Zuleta el Estado es necesario. De hecho, no está de acuerdo con Marx cuando señala que se va a acabar el Estado, que se va a acabar el gobierno, que se van a acabar las leyes. Ese es el último Zuleta, por así decirlo, años 80. Zuleta reafirma que, por supuesto, su prédica no es conformista, y no quiero que entiendan esta intervención mía diciendo que Zuleta se volvió todo lo contrario de lo que era 30 años antes, de los años 80. Al contrario, se puede decir que maduró algunas categorías, fundamentalmente la categoría del individuo concreto. Pero volviendo al Estado, ¿qué significa el Estado? Reconoce Zuleta que el Estado es el guardián del monopolio de la seguridad o de la fuerza, que se requiere un orden instituido. Ese Estado, por supuesto, no es un Estado como el que conocemos, dice él, es un Estado fuerte. Aquí de pronto más de uno puede considerar
¿qué significa un Estado fuerte en una lectura de izquierda? Tal vez un Estado autoritario, tal vez un Estado dictador. Bien, el Estado en Estanislao Zuleta es un Estado fuerte bajo la premisa de que hay una garantía plena para el desarrollo de los derechos humanos, es decir, en últimas del individuo. Así que el Estado no es dictadura, el Estado no es de hecho una dominación pura de una casta, de una serie de clases sociales. La lectura de Zuleta es que el Estado puede llegar a ser democrático y que ese Estado fuerte que defiende los derechos humanos, que asegura el derecho a ser diferente, que reconoce a los individuos concretos, es el Estado fuerte que él llama democracia. De manera que la apreciación de Marx de hasta dónde se puede criticar el capitalismo, y es necesario criticarlo, va a desarrollar una propuesta analítica, pienso yo, profunda para el contexto colombiano de los 80, de los 70, y la pregunta para ustedes y para mí es hasta dónde para hoy. Y esa es, digamos, mi segunda parte de mi intervención. Yo voy a utilizar todos estos elementos para pensar el presente y un poco la pregunta que subyace a la presentación de nosotros el día de hoy. ¿Cómo a partir de la lección de Estanislao podemos leer el presente? Yo creo que es necesario asumir algunas categorías de Estanislao Zuleta para también asumir en la práctica qué sería una democracia en Colombia. Estamos en un contexto, como lo estaba Zuleta en los 80, de proceso de paz, pero también de violencia, el péndulo entre violencia y proceso de paz. Por lo cual, podemos afirmar que el contexto puede ser casi idéntico, digo casi, no es idéntico. Yo creo que hay que considerar dos cosas en la lectura de Estanislao. Primero, la lectura de los derechos humanos. Un movimiento de izquierda, un partido político de izquierda, un gobierno de izquierda debe de pensar nuevamente los derechos humanos. Pero yo quiero ir más allá de la lectura de Zuleta, si se me permite el atrevimiento, y quisiera en lo posible que se pudiera pensar los derechos humanos bajo otra categoría. Es decir, yo estoy de acuerdo que en efecto los derechos humanos son muy importantes, entre otras porque a partir de ellos, repito, se funda el derecho a ser diferente y cómo el individuo concreto puede potenciar y, como dice Zuleta, estar a la altura de las conquistas de la humanidad. Pero lo que quiero considerar es por qué no pensar el derecho de otra manera, no a partir de los derechos humanos, que en principio considero que se agotan en la representación, sino a partir de los derechos comunes. Es interesante hacer de pronto el diálogo entre Estanislao Zuleta, Antonio Negri, porque Antonio Negri, que estuvo aquí en la facultad, en la Universidad Nacional, hace ya 2 años, planteaba en algún momento los derechos comunes. Él es un marxista y ha alimentado su reflexión desde otras teorías, así como Zuleta, a su manera, con su estilo. Pero Antonio Negri ha planteado los derechos comunes. Yo quiero asumir la importancia, planteando a Zuleta en la discusión, la importancia de los derechos humanos, pero a propósito de una discusión por lo común. Entonces, ¿cómo es que pensaríamos el derecho común? ¿Cómo es que los distintos movimientos, partidos, agrupaciones alternativas y demás plantearían la lectura de un tipo de derecho alternativo? Yo lo llamo derechos comunes. Esto es la primera referencia. La segunda, con la cual voy a terminar, tiene que ver con la propiedad privada. Es decir, estoy planteando tareas prácticas, pienso, para que ustedes y yo las consideremos ahorita en el debate, o en la acción práctica política que cada uno de ustedes tiene. Lo primero entonces tiene que ver con derechos comunes, lo segundo tiene que ver con la propiedad privada. Es interesante que la izquierda en Colombia no piense o no plantee una discusión sobre la propiedad privada, por lo menos no en términos de la única forma que existe hegemónicamente en Colombia, sino plantear también la lectura de otras formas de propiedad. En el momento, en la coyuntura en que vivimos,
pienso yo